La increíble y transformadora historia de amor entre un viudo millonario y una joven. La luna iluminaba el mar de Veracruz, y las olas parecían susurrar secretos de antiguas pasiones. Miguel, un prominente empresario de la construcción, contemplaba el horizonte desde su lujosa terraza. Cada ola que rompía deshacía un poco más de su entumecido corazón. A sus 50 años, la fortuna no era más que un eco vacío. Su vida, marcada por la ausencia de su esposa, lo había llevado a una soledad insoportable. En cada rincón de su casa resonaban las risas que una vez llenaron el aire, ahora reemplazadas por el silencio abrumador de su viudez. A pesar de su éxito, la riqueza no podía comprar lo que realmente anhelaba, un nuevo comienzo, la oportunidad de amar nuevamente. Pero el recuerdo de su difunta esposa envolvía su ser como sombras en la noche. En su mundo, el dolor y el anhelo se entrelazaban, convirtiendo su vida en un ciclo tortuoso. No sabía si estaba dispuesto a abrir su corazón de nuevo, enfrentando temores que lo paralizaban. ¿Cómo podría permitir que la vida lo sorprendiera nuevamente después de haber conocido la pérdida de la forma más devastadora? La sola idea de volver a sentir alegría le causaba malestar. Era un dilema, aferrarse al recuerdo o arriesgarse a un nuevo amor. Ante ese dilema, sus noches se consumían en el reflexivo vaivén de sus pensamientos. Todo cambió el día que Sofía, una ingeniera joven y apasionada, apareció en su oficina buscando un trabajo. Su mirada vibrante y su energía renovadora destilaban un aire de esperanza que Miguel no había sentido en años. Mientras ella hablaba de su amor por la construcción, algo despertó en su interior, una chispa apagada que comenzaba a titilar con fuerza. Pero al mismo tiempo, la advertencia resonaba en su mente. La diferencia de edad, su posición social y las expectativas familiares lo mantenían al borde de un abismo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía, a su vez, cargaba sus propios miedos. A pesar de su entusiasmo, la sombra de su familia pesaba sobre sus decisiones. Deseaba demostrar que, aún de un barrio humilde, podía triunfar en el mundo empresarial, pero tenía miedo de que el brillo de la riqueza de Miguel la cegara, desdibujando su verdadera esencia. Las primeras citas fueron un remanso de risa y complicidad, pero pronto se volvieron clandestinas, en la penumbra de su propia incertidumbre. El tiempo avanzaba, pero el futuro parecía más confuso. Un día, en medio de un proyecto crucial, Sofía encontró un viejo documento que hizo tambalear su mundo. Resulta que su historia estaba conectada a la de Miguel más de lo que ambos podrían haber imaginado. La palpitante revelación sacudió sus corazones. El eco del pasado se hacía presente, a medida que la presión sobre sus hombros crecía. Las miradas de sus familias, llenas de desconfianza, se convertían en garras que amenazaban con destruir lo que recién comenzaba a florecer. Miguel se encontraba nuevamente al borde del abismo. La aparición de Sofía encendió en él la esperanza, pero el miedo de decepcionar los recuerdos de su esposa, sumado a las expectativas sociales, lo mantenía en un tira y afloja desgastante. Cada día se enfrentaba a un abrumador dilema: luchar por una nueva posibilidad de amor o rendirse al recuerdo que nunca se desvanecería. El mar rugía al fondo, reflejando la tormenta interna que vivía, mientras el destino se entrelazaba con una elección que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, Miguel despertó sintiéndose diferente. La revelación de la conexión entre él y Sofía no dejaba de danzar en su mente. Mientras el sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, una perspectiva renovada se abría ante él. Hoy, sintió, era el día para enfrentar su propio miedo.
Con determinación, se vistió y se preparó para abordar el proyecto que había comenzado con tanto entusiasmo, pero que, en las últimas semanas, se había eclipsado por sus conflictos internos. Al llegar a la oficina, el ambiente habitual se sentía pesado. La presión de las expectativas y los ojos inquisitivos de sus colegas se hacían sentir. Sin embargo, sabía que no podía permitir que esas miradas lo intimidaran. Era tiempo de demostrar que era más que un viudo atrapado en sus recuerdos. Debía mostrar que aún estaba dispuesto a ser un líder, un innovador. Así que, en lugar de retirarse a su oficina, decidió convocar a su equipo. La sala de reuniones se llenó de murmullos curiosos al ver a su jefe, generalmente reservado, con una luz diferente en su rostro. Miguel se apoyó en la mesa, sus manos empujando el nerviosismo hacia un lado. Quiero que sepas que estamos comenzando una nueva fase en este proyecto. He decidido que debemos aprovechar las ideas frescas y la energía de nuestro equipo, y eso incluye a Sofía, anunció, sintiendo cómo las miradas se intensificaban. Una mezcla de susurros y asombro recorrió la sala. La reacción de su equipo era predecible, pero lo que le sorprendió fue la excitación que se apoderó de su voz al mencionar a Sofía. Era el primer paso en su camino hacia la aceptación no solo de su posible relación, sino de su papel como empresario que busca la innovación. A partir de ese momento, Miguel se enfocó en reestructurar sus estrategias. Consciente de que el proyecto avanzaba, notó cómo cada decisión que tomaba lo acercaba más a una versión de sí mismo que había creído perdida. Visualizaba a Sofía, sus ojos brillantes llenos de ambición, y eso lo impulsaba. Juntos, comenzaban a trabajar en soluciones creativas, combinando su experiencia con la frescura de una mente joven que quería demostrar su valor. Sin embargo, la llegada de este nuevo capítulo no fue fácil. La presión familiar de ambos continuaba acechando. Miguel recibía llamadas constantes de su madre, que desalentaba cualquier vínculo con una mujer tan joven. Sofía, mientras tanto, enfrentaba cuestionamientos de amigos y familiares que dudaban de la sinceridad de su amor. Todo eso provocó un cóctel de dudas que amenazaba con ahogar sus avances. La tensión aumentaba. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, Miguel decidió buscar a Sofía en su oficina. Al entrar, la vio sumida en documentos, concentrada, pero su rostro se ilumina en cuanto la mirada de ambos se cruzó. Se sentaron juntos y él se sintió obligado a hablar sobre la presión que ambos sentían. Sofía, no puedo evitar sentir que todo lo que hacemos está en riesgo por lo que otros piensan. Pero, dijo, sintiendo la carga de sus palabras, no quiero que el miedo nos detenga. Quiero saber si estás lista para luchar por esto. Su rostro, a la vez vulnerable y decidido, capturó su atención. Sin embargo, lo que no esperaba fue la intensidad con la que Sofía se abalanzara a la conversación. ¿Y tú, Miguel?, preguntó, tomando su mano. ¿Estás listo para dejar atrás el pasado y arriesgarte a un futuro incierto? En ese instante, Miguel se dio cuenta de que había llegado a otro punto crítico. La respuesta a su dilema no solo necesitaba ser una elección de amor, era una decisión sobre su propio futuro. Miró a Sofía y en su interrogativa sintió que la intensidad de su conexión se hacía palpable. ¿Realmente podía dejar ir el pasado para abrazar un futuro incierto con una mujer que había encendido un fuego en su corazón? El mar rugía en el fondo, como si presagiara las tempestades que aún estaban por venir. La balanza pendía, y Miguel sabía que debía tomar una decisión, una que podría cambiar sus vidas por completo. Con el aire pesado por la expectativa, Miguel susurró: «Tal vez, hoy es el momento de dejar atrás los miedos y dar el paso que nunca creí posible. Pero, ¿será suficiente?». Su inquietante duda flotaba en el aire, una pregunta cuyo eco resonaría mucho después. El sonido del mar rompía en la orilla, pero en la oficina de Miguel, el silencio se había vuelto ensordecedor. Con una presión asfixiante en su pecho, se preguntaba si realmente podía dar ese salto a lo desconocido. Su mirada se desvió hacia el horizonte, simbolizando un futuro que hasta hacía poco le parecía inalcanzable. La premisa de dejar atrás su vida anterior lo llenaba de miedo, pero la certeza de que era necesario para crecer también comenzaba a afianzarse. Esa noche, volvió a su hogar con la mente sembrada de ideas, decidido. La luz del ordenador iluminaba su rostro mientras repasaba los puntos del proyecto que habían quedado estancados. Cada propuesta era una oportunidad no solo para el negocio, sino también para su propia transformación.
Cuando apagó la computadora, sentía una chispa dentro de él, algo que había permanecido dormido por demasiado tiempo. En las siguientes semanas, la dinámica en la oficina comenzó a cambiar. Miguel implementó reuniones semanales donde su equipo podía expresar sus ideas sin reservas. Creó un ambiente donde se permitía el error, donde cada uno podía atreverse a aventurarse en lo desconocido. Era un despertar colectivo, un proceso que los unió y fomentó una colaboración sin precedentes. La presencia de Sofía se hizo más importante, no solo como compañera, sino como una fuente inagotable de inspiración. Ambos descubrieron habilidades que ignoraban poseer. Él, una capacidad para revisar estrategias innovadoras a partir de ideas simples. Ella, un talento sorprendente para la presentación que galvanizaba a sus compañeros. Se apoyaban mutuamente, traspasando las barreras del trabajo para establecer una conexión emocional más profunda. Sin embargo, los obstáculos no cesaron. Las dudas de su familia seguían siendo ecos perturbadores en su mente. Una noche, mientras cenaban con su madre, la conversación rápidamente se tornó incómoda. «No quiero que te lastimen, Miguel. Una mujer tan joven no podría entender todo lo que has pasado», dijo su madre con una voz preocupada. Esa afirmación lo golpeó. En lugar de callar su verdad, se sintió impulsado a ser honesto. La frustración por el estancamiento emocional le ardía. «Mamá, he vivido un duelo largo y complicado, y no pienso seguir dejando que el miedo me defina. Sofía me hace sentir vivo, y no voy a renunciar a esa oportunidad», respondió, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. Sus palabras resonaron, desactivando algo en la conversación. La mirada de su madre se tornó en una mezcla de desdén y asombro, pero él sintió que por fin tomaba el control de su vida. Sin embargo, una certeza perturbadora se asentaba en su interior. El juicio de los demás podría continuar persiguiéndolo. Paralelamente, el proyecto comenzaba a dar frutos. En medio del ruido interno, hubo una presentación clave ante posibles inversores. El equipo se preparó durante semanas, pero Miguel sabía que él sería el principal responsable de la exposición. La noche anterior, insomnio lo consumió. ¿Y si fracasaba? ¿Y si esa exposición era la última oportunidad para demostrar que había trabajado duro y que seguía siendo relevante en su profesión? La inquietud afloraba nuevamente, enfrentando su miedo a ser juzgado. El día llegó, y a pesar del nerviosismo, el momento de la verdad había llegado. Con la calidez de Sofía reflejada en sus ojos, Miguel recordó por qué era importante seguir adelante. Caminó al escenario, y en ese instante encontró una confianza renovada, una mezcla de su nueva vida y la aprendiz de una nueva etapa. Sus palabras comenzaron a fluir con claridad, cada frase cargada de significado. Miguel enfrentaba un nuevo reto, pero su deseo de luchar por su futuro, un futuro lleno de posibilidades, lo impulsó hacia adelante. Mientras las presentaciones avanzaban, la mirada de los inversores se tornaba cada vez más favorable. Pero, en el fondo de su ser, había otra verdad pujante y desconcertante por descubrir. Al concluir, y mientras la sala estallaba en aplausos, algo en su interior se tambaleó. Sabía que la aceptación del presente no solo proyectaba hacia el futuro, abarcaba también los cimientos de quién era realmente. Los fantasmas aún acechaban, y el verdadero desafío estaba por llegar. Cuando las luces se apagaron y la energía del salón comenzó a desvanecerse, Miguel se dio cuenta de que estaba al borde de otra encrucijada. La expedición hacia la consolidación de sus miedos y el deseo de abrazar el futuro. El eco de su decisión aún sonaba. ¿Realmente estaba dispuesto a asumir todo lo que esto implicaba? Mientras reflexionaba, notó la figura de Sofía en medio de la aglomeración, su mirada llena de admiración y un aliento revigorizado. ¿Sería la aceptación del futuro la clave para desvanecer sus dudas? El momento que estaba a punto de enfrentar podría definir su destino, y las respuestas también estaban en juego. ¿Estaba listo para entrar en un nuevo capítulo de su vida? Con la tensión palpable en el aire, sabía que las decisiones que se avecinaban podrían cambiarlo todo. El eco de los aplausos se desvanecía, pero la adrenalina en el cuerpo de Miguel seguía vibrando. Esa sensación era algo nuevo, como si una parte de él hubiese despertado. Sin embargo, a medida que los inversores comenzaban a dispersarse y la emoción del momento se aletargaba, una sombra se cernía sobre su mente. ¿Había hecho suficiente?
Durante los días siguientes, sus pensamientos giraban en torno a esa presentación, a la forma en que había logrado conectar con los posibles inversores, pero también a la incertidumbre que aún lo acompañaba. El éxito no parecía ser una línea recta, sino un laberinto de emociones y decisiones. Se sentó en su oficina con la vista fija en la pantalla de su ordenador, donde el flujo de correos y notificaciones apenas le dejaba un respiro. Sofía llegó con una caja de café y una sonrisa contagiosa, sin saber que su presencia iluminaría el espacio sombrío en el que Miguel estaba atrapado. El ambiente pesado se disipó momentáneamente. Ella comenzó a hablar sobre nuevas estrategias para presentar el proyecto a otros clientes potenciales. Su voz era un refugio en medio de la incertidumbre que lo consumía. «Creo que tus ideas han creado un impacto real, Miguel», dijo, mientras una chispa de entusiasmo iluminaba sus ojos. A pesar de su deseo de creerle, Miguel no podía dejar de preguntarse qué pasaría si decepcionaba a todos, incluido a ella. La voz de su madre resonaba en su mente, recordándole una y otra vez el peligro que implicaba abrirse a nuevas experiencias. Entre ese vaivén emocional, decidió confrontar sus miedos de manera más directa. «Sofía, necesito tu ayuda para enfrentar esta presión. Con la presentación detrás de mí, la situación con los inversores ahora se siente aún más intensa. No quiero quedarme estancado, pero tengo miedo de no estar a la altura», confesó, dejando expuestas sus vulnerabilidades. Aquel momento de sinceridad desnudó más de lo que había anticipado. Sofía se acercó y le puso suavemente una mano en el hombro, con la empatía dibujada en su rostro. «No eres solo tú, Miguel. Este es un esfuerzo colectivo. Estamos juntos en esto, y es normal sentir miedo ante lo desconocido», respondió con una calma que buscaba tranquilizarlo. Sus palabras resonaron en el corazón de Miguel, despertando un renovado sentido de propósito. Decidió que no permitiría que su viejo temor lo paralizara. Tendría que ser valiente, no solo en su presentación, sino en los días que seguían. Con un panorama renovado, comenzó a elaborar una estrategia no solo para los inversores, sino también para encontrar su propia voz profesional. Escribir un plan de acción que incluyera su crecimiento personal parecía ser el camino a seguir. Pensó en las habilidades que había descubierto y cómo podría aplicarlas a otros aspectos de su vida. Miguel trabajó en paralelo, ejecutando un plan que incluía adquirir habilidades que había desatendido durante años. Se inscribió en un curso de liderazgo, no solo para lidiar con la incertidumbre, sino para empoderarse cada vez más. En esas largas horas, empezó a desvincularse de las dudas, consagrándose a un proceso de aprendizaje que lo transformaría aún más. Sin embargo, la vida no tardaría en poner a prueba sus decisiones. Una llamada sorpresiva de un antiguo compañero lo llevó a batallar con un dilema moral. La propuesta era tentadora, pero Miguel sintió que podría comprometer sus nuevos principios y valores. ¿Debería aceptar la oferta arriesgando su autenticidad? Se dio cuenta de que en el fondo todavía había un niño en él que quería ser aceptado. Mientras pensaba en esto, sintió que la presión crecía nuevamente. Miguel se encontró estudiando el dilema y sopesando las consecuencias. La voz interior de su madre aún pulsaba débilmente en su mente, y este debía ser el momento en que definiría a qué lado se inclinaría. Mientras la incertidumbre lo abrumaba, supo que cualquier decisión, ya fuese arriesgada o conservadora, lo llevaría a un nuevo cruce de caminos. Enfrentar ese dilema podía ser su oportunidad para consolidar sus aprendizajes y su evolución. No era solo un momento profesional, era un testimonio de su crecimiento personal. Con la tela de la vida estirándose frente a él, Miguel experimentaba una mezcla de miedo y emoción. Era un instante crucial que podría determinar el camino que seguiría. Pasó un tiempo pensando, cuando de repente la luminosa figura de Sofía apareció en su mente, desafiando a ser valiente. ¿Estaba listo para tomar una decisión que pudiera influir en su vida irrevocablemente? Mientras la tensión se acumulaba, supo que la respuesta no estaba en el exterior, sino en lo que él decidiera hacer. La presión comenzaba a apretar aún más, llevando su destino hacia un horizonte cada vez más incierto. El teléfono vibró sobre su mesa, rompiendo el hechizo de su reflexión. Era un mensaje de Sofía que decía:
¿Quieres que hablemos de eso? Sé que es importante. Las palabras de ella amplificaron su conflicto interno. Cada vez que pensaba en su futuro, surgía la misma pregunta. ¿Realmente estaba listo para ser el líder que aspiraba a ser sin comprometer sus principios? Miguel tomó una respiración profunda, sus pensamientos convergiendo en un torbellino de emociones. Se dio cuenta de que el simple hecho de dudar de sí mismo no podía detener su avance. Había invertido tiempo y esfuerzo en cultivar su voz y habilidades, y eso era algo que debía valorar. Se conectó a su computadora y comenzó a crear una lista sobre lo que quería lograr en los próximos meses, no solo como emprendedor, sino como persona. Participación en seminarios, mentorías, lecturas de libros sobre desarrollo personal y, más importante aún, la necesidad de ser auténtico en todos los aspectos de su vida. Sin embargo, el eco de la oferta de su antiguo compañero continuaba resonando en su mente. Se preguntaba si habría alguna forma de aprovechar la propuesta sin perder lo que había construido. La posibilidad de obtener capital instantáneamente le hacía dudar de su compromiso. Miguel sintió que ese dilema lo había llevado a un cruce de caminos. Escoger el camino fácil que prometía una recompensa inmediata o optar por la senda más ardua que llevaba a una realización genuina. Se sintió abrumado por la profundidad de la decisión. Era un momento de gran presión, donde su integridad y competencia se verían puestas a prueba. Desplegar todas sus habilidades adquiridas y utilizarlas para evaluar la oferta podría ser una vía para demostrar que había crecido. Y al mismo tiempo necesitaría mantener la ética que quería definir en su carrera. Mientras elaboraba sus pensamientos, recordaba las palabras de Sofía: «No estás solo en esto». Esa certeza empezó a coser un hilo de determinación en él. Miguel fijó un tiempo en su agenda para reflexionar y tomar decisiones estratégicas antes de hablar con Sofía. Consideraría cómo presentar su visión y crear un plan que le permitiera perseguir su propósito sin comprometer su identidad. Su próxima acción no podía ser apresurada, debía temer frente a la incertidumbre y contemplar lo que realmente significaba el éxito para él. Esa misma tarde, Miguel decidió asistir a una reunión del curso de liderazgo. Al entrar, sintió que la energía del espacio le daría un nuevo enfoque. Cada conversación, cada intercambio de ideas le aportaba chispa a su mente. Unos minutos después, escuchó una charla sobre el valor de la autenticidad en el liderazgo. Las palabras del ponente resonaron en su interior, alentándolo a buscar no solo el éxito económico, sino la satisfacción interna. Aprendió que el verdadero liderazgo exigía un coraje que iba más allá de simplemente hacer lo que era fácil o conveniente. Se trataba de aceptar el todo de él. Uno mismo, con fortalezas y debilidades. La clase terminó, pero Miguel no se movió. Se quedó con el corazón acelerado, contemplando las decisiones que había acumulado y el diálogo interno que aún lo desafiaba. Entonces, una idea clarificadora surgió entre la borrosidad de su mente. Podía acercarse a su antiguo compañero, expresar sus reservas y utilizar la conversación como un espejo para entender mejor su propuesta. Si el ofrecimiento era realmente alineado con sus valores, podría encontrar un camino. Mientras Miguel salía del auditorio con estos pensamientos, sintió que su nueva resolución lo acercaba más a su auténtico yo. Era un paso hacia el escenario al que quería aspirar, uno donde él era un líder que se forjaba desde la base de sus principios. Tenía que ser valiente. Y eso significaba buscar lo que realmente deseaba sin importar cuán arriesgado pudiera parecer. Decidido a hablar con su compañero, Miguel sintió una nueva ola de ansiedad. Sin embargo, estaba convencido de que saldría fortalecido de esta confrontación. Tenía que demostrar no solo su valía, sino que estaba dispuesto a arriesgarlo todo por lo que consideraba correcto. Mientras se preparaba mentalmente para la conversación, algo dentro de él susurró una verdad inquebrantable. Este no era solo un desafío profesional, era un descubrimiento personal que lo llevaría a una profundidad de autoconocimiento nunca antes explorada. Miguel sonrió, convencido de que, independientemente del resultado, había dado un paso significativo hacia su identidad auténtica. Y así, con el pulso acelerado, se dirigió al teléfono. El siguiente paso estaba a punto de transformarse en un momento decisivo.
¿Cómo reaccionaría su antiguo compañero ante una declaración de firmeza de Miguel? Miguel se sentó en su escritorio, el teléfono en la mano y un nudo en el estómago. Sabía que era el momento de afrontar su dilema. Era entonces cuando se dio cuenta de que la conversación no era solo sobre aceptar o rechazar una oferta, era un paso hacia la claridad que necesitaba en su vida. Su mano tembló ligeramente al seleccionar el número de su antiguo compañero. Carlos, su voz era firme al contestar, pero no pudo evitar que un leve temblor denotara su nerviosismo. «Hola, soy yo, Miguel. ¿Podemos hablar?» El ambiente en el que estaba era un refugio y una prisión al mismo tiempo. La luz tenue del atardecer se filtraba por la ventana, creando sombras que danzaban en las paredes, al igual que sus pensamientos, grapados entre la duda y la determinación. Esperaba que Carlos no lo notara, debía mantener el control para tener la conversación que necesitaba. «Claro, ¿cuándo te viene bien?», respondió Carlos con una informalidad que Miguel envidiaba. Proponiéndole un encuentro en un café cercano, Miguel se sorprendió de que su mente ya estaba formulando respuestas a posibles preguntas. Reflexionó sobre la importancia del diálogo abierto, emocionado ante la posibilidad de poder expresar lo que realmente quería. Desde la última vez que hablaron, había crecido de maneras que aún no había asumido del todo. Tenía una voz, y esos días, en el curso de liderazgo, lo habían dotado de un arsenal emocional que lo impulsaba. El café era acogedor, el aroma del café recién molido y los murmullos de conversaciones ajenas lo rodeaban. Miguel percibió el cambio en su propio ser mientras esperaba a Carlos. La ansiedad se transformaba en anticipación. Antes de que Carlos llegara, se dedicó a organizar sus pensamientos y a recordar su objetivo. No se trataba solo de defender sus principios, sino de encontrar un entendimiento que le permitiera avanzar. Cuando Carlos llegó, Miguel sintió que las palabras que había preparado se alineaban en su mente, como si se estuvieran esperando a ser expresadas. Carlos comenzó a hablar sobre nuevos proyectos y tendencias del mercado, y Miguel escuchaba con interés, pero su mente se centraba en transmitir su propia verdad. Entonces, cuando el momento llegó, Miguel interrumpió suavemente. «Carlos, necesito hablarte sobre la oferta que me hiciste», comenzó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. «He estado reflexionando mucho sobre mis valores y lo que significa para mí ser un líder». Carlos lo miró, manteniendo un aire de curiosidad. Fue entonces cuando Miguel expuso sus inquietudes. Habló sobre la importancia de construir algo auténtico, de que el verdadero liderazgo no es solo un camino recto hacia el éxito, sino una travesía llena de decisiones difíciles que definen quién realmente somos. Lo que antes le parecía un obstáculo, ahora se convertía en una oportunidad para afianzar su propia voz. Miguel notó la sorpresa en la expresión de su compañero y se dio cuenta de que a cada palabra que decía, la ansiedad se desvanecía, dejando espacio para una nueva confianza. A medida que avanzaba en su discurso, se preguntaba si su amigo podría entender la profundidad de su lucha interna. La posibilidad de que su mensaje resonara, de que Carlos pudiera captar su determinación, se hacía palpable. «Entiendo lo que dices, Miguel», respondió Carlos finalmente, con una mirada más seria. «No todos se aventuran a rechazarse a sí mismos por la rapidez del éxito». La conversación se tornó más profunda de lo que Miguel había anticipado. Carlos compartió sus propias experiencias, revelando momentos de duda y de hitos que había considerado decisiones erróneas, no solo empresariales, sino también personales. Miguel no podía evitar sentir que estaban cruzando un puente hacia una conexión renovada, donde ambos podían aprender el uno del otro. Mientras culminaba su conversación, Miguel se dio cuenta de que no solo había defendido sus principios, sino que había dado un paso hacia un entendimiento más profundo de la colaboración. Al salir del café, comprendió que su enfoque en el liderar desde el corazón no estaba destinado a aislarlo. Se sentía más preparado para explorar la oportunidad del viejo amigo, pero ahora en sus propios términos. De camino a casa, su mente estaba despierta, burbujeante de ideas. Había respondido a la llamada de su valía. Sin embargo, aún había preguntas sin respuesta que lo atormentaban y lo llenaban de inquietud. ¿Cómo podría equilibrar su ambición con su deseo de autenticidad en un mundo que a menudo valoraba lo contrario?
Este nuevo giro en su viaje estaba apenas comenzando, y no podía evitar preguntarse qué implicaciones tendría para su futuro. Sus pasos resonaban en la acera, y con cada golpe, Miguel sentía que las decisiones que había tomado lo llevarían a un destino insospechado. ¿Sería capaz de mantener su integridad mientras construía su camino hacia el éxito que realmente deseaba? Las luces de la ciudad parpadeaban por las ventanas, mientras Miguel contemplaba el paisaje. La conversación con Carlos aún resonaba en su mente, cada palabra proyectando ecos de nuevas posibilidades. La expectativa de un cambio lo llenaba de nervios, pero también lo incitaba a tomar decisiones cruciales que definieran su futuro. Al llegar a casa, se sentó en el sofá, el ruido de la vida urbana enmarcaba su reflexión solitaria. Comenzó a visualizar el camino que deseaba, con cada meta alineada con sus valores. Miguel comprendió que no se trataba solamente de ser un líder reconocido, se trataba de ser un líder auténtico, fiel a sí mismo y a lo que creía. Al día siguiente, decidió que era el momento de actuar. Se inscribió en un curso sobre emprendimiento que prometía reforzar sus competencias de liderazgo. No quería limitaciones en su evolución profesional. Durante las sesiones, su vulnerabilidad al compartir experiencias personales sorprendió a sus compañeros, pero esta apertura también lo impulsó. Se dio cuenta de que todos estaban en una búsqueda similar de propósito. Dentro del aula, conoció a Clara, una mujer carismática cuya pasión por el cambio social resonaba profundamente con sus dudas internas. Ella no solo tenía un enfoque innovador hacia los problemas, sino que también había enfrentado retos que la había llevado a cuestionar su propio camino. Las conversaciones entre ellos fluían con una sinceridad que Miguel no había anticipado. Era refrescante y desafiante a la vez. Clara lo hizo sentir que no estaba solo en sus incertidumbres, que compartirlas podía ser liberador. Pero así como comenzaron a conectar, algo en Miguel le hacía reticente a involucrarse demasiado. Flashes de su vida anterior emergían en su mente, recuerdos de su matrimonio, de la pérdida y el dolor que lo habían acompañado. Cada intento de avanzar se tropezaba con el miedo de abrir viejas heridas. Sin embargo, su deseo de crecer y transformarse era más fuerte. Decidió que esta era la oportunidad perfecta para confrontar su pasado. Una tarde, después de una sesión intensa, Miguel se encontró solo al salir. El aire fresco revoloteaba sus pensamientos. Recordó su primer amor, la segunda oportunidad que la vida le había otorgado y cómo había dejado un vacío imposible de llenar. Quería honrar esa etapa de su vida, pero no quería que el miedo dictara su presente. Reflexionó sobre lo que significaba realmente renacer. Tenía que hacerle frente a su dolor para poder avanzar, y la idea de una nueva relación emergía en su mente como un desafío y no como una carga. A medida que se adentraba en este nuevo mundo de autodescubrimiento y profesionalización, entendía que el éxito no era un destino, sino un viaje que incluía el coraje de aceptar sus vulnerabilidades. Miguel experimentó un cambio palpable dentro de él. La antigua ansiedad se alejaba, dejando espacio para una autoconfianza renovada. Mientras se preparaba para su siguiente clase, encontró en su bolso el pequeño diario que había comenzado a llevar. Escribir sus pensamientos se había convertido en una práctica catártica y liberadora. Aquella noche, tras apuntar sus reflexiones, se preguntó, ¿estaba listo para abrazar una nueva relación sin la sombra de su pasado? ¿Era Clara la persona que podría acompañarlo en este capítulo? El día siguiente se acercaba, y con él la promesa de enfrentamientos y revelaciones. Miguel no podía evitar preguntarse si su deseo de autenticidad lo llevaría a decisiones difíciles que pondrían a prueba su creciente confianza. Tendría que encontrar la respuesta a la pregunta más inquietante de todas. ¿Podría permitir que alguien más entrara en su vida y convertirse en su socio en esta travesía de renacimiento personal? La sala del aula estaba llena de energía, un lugar donde las ideas se entrelazaban y las ambiciones se desnudaban. Miguel se sentó en su lugar habitual, notando a Clara al otro lado de la mesa. La calidez de su sonrisa siempre despertaba algo en él, una chispa de curiosidad y, al mismo tiempo, una lucha interna que lo mantenía en alerta. Ese día, la dinámica del curso giraba en torno a asumir riesgos. Al principio, las palabras del instructor resonaron en su mente como un eco instigador. La verdadera innovación proviene del atrevimiento. A medida que miraba a sus compañeros, pudo ver rostros similares de ansiedad y determinación.
La familiaridad del miedo lo abrazaba, pero decidió que no podía dejar que esa sombra lo dominara. Al finalizar la clase, Clara lo abordó con entusiasmo, sugiriendo un proyecto colaborativo. La idea de trabajar junto a ella lo emocionaba y aterraba a partes iguales. Lo sabía, colaborar podía exigir más apertura de la que estaba dispuesto a dar. Pero justo cuando iba a declinar la invitación, reflexionó sobre su reciente compromiso con el crecimiento personal. ¿Rechazaría una oportunidad por miedo? Claro, me encantaría, respondió con más convicción de la que realmente sentía. La planificación de su proyecto servía como un espejo de sus inseguridades. Trabajar con Clara exigía que confrontara su pasado cada vez que ella mencionaba sus vivencias. En una conversación sincera, Miguel compartió un fragmento doloroso de su historia. Hablar de su pérdida fue más complejo de lo que había imaginado. Al abrirse, sintió una mezcla de vulnerabilidad y liberación, como si cada palabra que salía de su boca comenzaba a deshacer el nudo en su pecho. Clara le escuchaba atentamente, sin emitir juicio, y esto fortaleció su vínculo profesional. Con cada encuentro, sentía que se alejaba del miedo. Sin embargo, cada rápido de crecimiento personal. Mientras organizaban las ideas y definían el enfoque del proyecto, Miguel puso en práctica nuevas habilidades de liderazgo. Invitar a la discusión, aportar soluciones creativas y delegar tareas eran pasos cruciales que tomó con más naturalidad de lo que había anticipado. Clara respondía al mismo nivel, lo que reafirmaba la conexión que estaban forjando. En una de esas sesiones, cuando la idea comenzó a tomar forma, Miguel se sintió más seguro de sí mismo. El diálogo fluía, pero en su mente una pregunta persistía. ¿Cómo era posible que encontrar semejanza en el dolor había creado esta sinergia? La inquietud por lo que podría llegar a significar su relación con Clara lo hacía vacilar. ¿Era esa la forma en la que se introducía una nueva relación en su vida? A medida que el proyecto avanzaba, también lo hacía su batalla interna. Una parte de él deseaba pasar a la acción, acercarse a Clara de una manera más personal, y otra parte imploraba precaución. La certidumbre de su crecimiento profesional contrastaba visiblemente con la inseguridad de su vida privada. Era un dilema que lo atormentaba. ¿Estaba listo para avanzar hacia algo que podría volver a romperlo? En la última sesión del proyecto, Clara sugirió presentar sus resultados en una reunión abierta. La idea lo entusiasmaba y horrorizaba al mismo tiempo. Sin embargo, Miguel se preparó para aceptar la emoción del desafío. Esa noche, tras el encuentro, revisó su diario, reflexionando sobre el camino que había recorrido. Había crecido, pero al mismo tiempo sentía que una nueva etapa estaba por comenzar. El día marcado para la presentación llegó, y el eco de sus propias dudas se transformó en determinación. Cuando llegó el momento de hablar, podía sentir la tensión en el aire. No era solo un proyecto en juego, se trataba de su capacidad para vulnerarse ante otros. Con el corazón latiendo en su pecho, se dio cuenta de que esta era su oportunidad no solo para mostrar su trabajo, sino para liberarse de las cadenas que lo mantenían atados a su pasado. Así, con Clara a su lado, se preparó para demostrar que el renacer era posible, no solo en el ámbito profesional, sino en todos los aspectos de su vida. Al subir al podio, la mirada de Clara lo alentó, y con un aliento profundo comenzó a hablar. ¿Sería capaz de abrir su corazón sin temor? ¿Podría la conexión que sentía por ella ser la luz que lo guiara en este nuevo comienzo? La sala se iluminó de un instante a otro, como si el silencio propio de la incertidumbre se disolviera ante las primeras palabras de Miguel. Mientras se adentraba en su presentación, su voz comenzó a resonar firmemente, un cambio notable en comparación con la timidez que lo había caracterizado anteriormente. Cada frase construía puentes entre lo que habían logrado y los desafíos que habían enfrentado. Clara lo observaba con atención. Su presencia se sentía como un ancla, un recordatorio de la conexión que habían desarrollado a lo largo del proyecto. Sin embargo, por dentro, Miguel luchaba con su propio vendaval emocional. La audiencia, compuesta por colegas y figuras relevantes de su entorno profesional, lo hacía sentir expuesto, casi vulnerable. Era casi ridículo pensar que una sala llena de personas lo intimidara más que abrirse a Clara. Pero entendió que el verdadero reto no era el público,
sino enfrentarse a sí mismo y a las barreras que aún persistían en su interior. Mientras hablaba, sus siglas de victoria fueron tomando forma no solo a través de sus logros profesionales, sino también a medida que incorporaba sus vivencias personales. Habló de pérdida y recuperación, de fragilidad y fortaleza. Las palabras fluyeron con autenticidad, y sintió que finalmente se atrevía a compartir su historia, no solo con Clara, sino también con el mundo. Con cada mirada de asombro y cada gesto de asentimiento de su audiencia, Miguel sintió que la aceptación que antes anhelaba comenzaba a materializarse. Pero en el fondo, una inquietud persistía. Mientras la presentación alcanzaba su clímax, comprendió que no estaba simplemente mostrando un trabajo. Estaba desnudando su alma en un contexto que, hasta hacía poco, parecía aterrador de enfrentar. Al final de la presentación, los aplausos resonaron fuerte, y por un momento, Miguel se sintió casi alineado con algo más grande. Fue entonces que mientras agradecía a todos y su mirada se cruzó con Clara, se dio cuenta de la relevancia de este momento en su viaje personal. Esa conexión, que había llegado a ser su motor, lo hizo cuestionar las posibilidades de su relación con ella. Tras terminar, el instructor se acercó, elogió su valentía en la exposición e incluso sugirió convertir su proyecto en una iniciativa formal. La idea lo emocionó. Era una posibilidad que superaba todas sus expectativas. Pero, al mismo tiempo, la abrumadora duda lo acechaba. Aceptar esa responsabilidad significaba no solo avanzar en su carrera, sino también abrirse a más vulnerabilidad. ¿Era capaz de un nuevo compromiso, no solo el profesional, sino también el emocional que sentía latir entre él y Clara? Miguel se retiró de la sala con su mente rebosante. La adrenalina había dejado un eco que lo empujaba a actuar, pero también un temor persistente a que, al dar un paso adelante, pudiera perder el control de lo que había llegado a lograr. Aquella mezcla de emoción y duda se volvió cada vez más punzante. ¿Sería capaz de asumir no solo ese nuevo rol en su vida profesional, sino también el potencial que representaba Clara en su vida personal? Al llegar a casa, con la energía aún palpante tras la presentación, decidió sentarse y escribir de nuevo en su diario. Comenzaría a trazar un plan, pero, en el fondo, una pregunta seguía latente. ¿Estaría listo para abrir su corazón de nuevo, incluso a expensas de la incertidumbre que eso conllevaba? Mientras reflexionaba, una chispa de decisión comenzó a arder en su interior. Esa noche, cuando el silencio envolvía su habitación, Miguel comprendió que el cambio que había comenzado en él no solo revelaba su rol en empresario, capacidad de ser un hombre de acción en el trabajo, sino también un hombre dispuesto a amar y confiar nuevamente. ¿Podría ser ese el camino hacia una nueva historia en su vida? Con esa idea dando vueltas en su mente, decidió que era hora de un nuevo enfoque, pero la realidad de sus sentimientos hacia Clara lo desafiaba profundamente. Fue en ese momento que un mensaje inesperado de ella iluminó la pantalla de su teléfono. ¿Te gustaría hablar de nuestros próximos pasos? La pregunta lo llevó a un abismo de posibilidades. ¿Era el momento de abrir esa puerta, a pesar de las sombras del miedo que aún lo acechaban? A la mañana siguiente, Miguel se despertó con una determinación renovada. La conversación con Clara lo había dejado reflexionando sobre la valía de dejar atrás el miedo. Se sintió listo para enfrentar su relación con ella, y no solo para compartir un proyecto, sino para explorar juntos un camino hacia lo desconocido. Mientras se preparaba para salir, pensó en todo lo que había aprendido en las últimas semanas. La vulnerabilidad que había experimentado se había transformado en fortaleza. Había demostrado no solo ser un empresario competente, sino también una persona dispuesta a amar y ser amado nuevamente. La imagen de su esposa anterior, aunque siempre presente, comenzaba a ser un eco lejano, un recordatorio de que el amor no se acaban, sino que evoluciona. Al llegar al café donde habían planeado reunirse, la inquietud y la emoción jugueteaban dentro de él. Cuando Clara llegó, su presencia iluminó el espacio. Su energía y personalidad siempre lo habían atraído, y hoy no era diferente. Ella le sonrió, pero había una seriedad en su mirada que Miguel reconoció de inmediato. Era el momento, pensó, el momento de abrir su corazón y abrazar esa conexión especial.
Miguel, he estado pensando en nosotros, comenzó Clara, su voz firme y caliente. La presentación fue increíble, y creo que tenemos una gran oportunidad juntos, no solo en el trabajo, sino también en nuestras vidas personales. Miguel sintió que su corazón se aceleraba. Clara, yo también he pensado mucho en esto, respondió él, concentrándose en cada palabra. Sé que abrirse y aceptar un nuevo amor es un desafío, pero quiero intentarlo. Me siento diferente contigo, y creo que nuestro vínculo es verdadero. La mirada de Clara se iluminó, y Miguel sintió que su declaración había traspasado un muro invisible que lo había mantenido reacio a avanzar. Con esa simple conexión verbal, sintió que liberaba un peso significativo de sus hombros. La conversación fluyó, compartieron esperanzas, temores y sueños, tocando el delicado tema de sus pasados, pero sintiendo un compromiso presente que los unía más fuerte. Miguel se dio cuenta de que estaban construyendo algo auténtico, no solo en base a lo que habían sufrido, sino en la promesa de lo que podían ser juntos. Pasaron días en un dulce vaivén de interacciones, donde cada encuentro afianzaba sus sentimientos. A medida que se adentraban en esta nueva relación, Miguel descubrió que cada paso junto a Clara lo acercaba más a la persona que quería llegar a ser. Se sentía motivado y, sobre todo, completo. Y aquel resorte de emociones se reflejaba en su trabajo. Comenzaba a recibir propuestas en las que jamás había creído posibles. Una tarde, Miguel decidió que era hora de expresar a Clara lo que sentía. La llevó a su terraza, un lugar que simbolizaba su crecimiento, un espacio donde había pasado noches llenas de melancolía, y ahora llenarlo de esperanza le parecía el gesto perfecto. Mientras contemplaban la puesta de sol con el mar de fondo, Miguel tomó la mano de Clara y dijo: «Nunca pensé que volvería a sentirme así. Eres la inspiración que necesitaba. Quiero compartir mi vida contigo», sin saber que esas palabras marcarían un nuevo capítulo en su historia. Los ojos de Clara se inundaron de luminosa alegría. «Miguel, he sentido lo mismo. He aprendido tanto de ti, y quiero que este viaje continúe», respondió, su voz vibrante con emoción. Sus corazones latían al unísono, y con esa declaración se comprometieron a abrazar lo que el futuro les deparara. Algunos meses después, el proyecto que habían comenzado juntos se había transformado en un éxito arrollador, y Miguel se encontraba en una posición consolidada no solo como empresario, sino como el hombre que había desafiado sus propios límites. Ya no solo era un viudo enfrentándose a su pasado, era un hombre que había conquistado sus miedos, había demostrado que la vulnerabilidad era un camino hacia el verdadero poder, y había logrado abrir su corazón nuevamente. Esa tarde, mientras paseaban por la orilla del mar, Miguel observó cómo el sol se sumergía en el horizonte, creando un espectáculo de colores que reflejaban la transformación en su vida. Sabía que, aunque el pasado siempre estaría presente, el futuro que estaba construyendo junto a Clara era prometedor. Y así, Miguel, con un renovado sentido de propósito, encontró su lugar en el mundo, no solo como individuo, sino como parte de un equipo, dando el paso firme hacia lo que podía ser el amor verdadero. Su viaje había sido largo y lleno de desafíos, pero cada experiencia había sido un ladrillo que forjaba su nueva realidad. Había aprendido que el éxito y la felicidad no eran una línea recta, sino una serie de decisiones valientes, y había encontrado su camino. Sus decisiones resonaron en su interior como un canto de victoria, y Miguel comprendió que había llegado a un lugar de paz y satisfacción, donde podía mirarse al espejo con confianza. Cuanto más se adentraba en este nuevo capítulo, más claro estaba: el amor no solo puede florecer de nuevo, sino que puede ser más vibrante y auténtico cuando se permite serlo. Esto no era el final, sino un nuevo comienzo, y Miguel estaba listo para todo lo que vendría. Ahora es su turno de dar el paso. Si han resonado con esta historia de superación personal y amor, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas puedan conectar con estas historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esto es el momento de mostrar su apoyo.